un evento organizado por el Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto, con apoyo de Cemento Regional. Muy buenos días. En nombre del Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto y como directora ejecutiva les doy una cordial bienvenida a este webinar. Agradecemos a todos su interés de compartir con nosotros y de conectarse en esta serie de actividades digitales que estaremos desarrollando para ustedes. El webinar nuevamente ha sido un éxito de convocatoria con asistentes locales del área centroamericana, Canadá, Panamá y Colombia, entre otros. Sean todos bienvenidos. Somos una institución referente en el sector construcción local y regional. Contamos con un respaldo de 35 años de labor técnica y profesional, brindando diversos servicios a la industria a través de consultorías técnicas, calibración de equipos en las magnitudes de masa, fuerza y temperatura, que están acreditados bajo la ISO 17025, evaluación de edificaciones con ensayos tanto destructivos y no destructivos, investigaciones sobre el comportamiento y el uso de materiales nuevos y existentes, ensayos de placa de carga, medición de planicidad en pisos de concreto, entre otros, que se suman a los servicios de formación profesional, como el que estamos llevando a cabo esta mañana, e investigación como base para el desarrollo de nuevas tecnologías bajo condiciones locales. Todo este trabajo que ustedes han escuchado y que hemos realizado durante más de 35 años se ve reflejado en las publicaciones institucionales, nuestra revista ISIC, que sin interrupción se ha realizado a lo largo de estos años de trayectoria institucional y que se refleja en más de 90 publicaciones, que hasta la fecha tenemos a disposición para ustedes en formato digital y que si desean solicitarlo pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, entre otras. El presente seminario, Generalidades para la Guía de Diseño de Pavimentos Mecanístico Empírico, que será impartido esta mañana por el ingeniero Marlon Vigil, a quien agradecemos su disposición e interés de llevar a cabo esta iniciativa junto con el Instituto, tiene por objeto aportar de forma general conocimientos sobre la adecuada utilización de esta metodología, parámetros que tomen en cuenta y en consideración componentes climáticos importantes. El ingeniero Vigil es graduado de Ingeniería Civil de la Universidad de El Salvador, egresado de la maestría en Ingeniería Vial de la misma institución educativa. Asimismo, es miembro del Comité de Concreto y Agregado de ASTM C09, posee estudios de especialización en el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, IMCI, en el American Concrete Institute, ACI, y en el American Concrete Pavement Association, ACPA. Especialista en realización de ensayos no destructivos y diseño de bases estabilizadas con cemento. Con más de 12 años de ejercicio profesional en la industria, fue miembro del equipo técnico del Instituto Salvadoreño del Cemento y del Concreto y actualmente se desempeña como gerente técnico de Cemento Regional, es conferencista y también catedrático universitario. Para el desarrollo de este webinar, les agradecemos realizar sus preguntas a través del chat que está disponible en la plataforma. Daremos respuesta a sus inquietudes al final de toda la exposición y asimismo les pedimos que por favor apaguen sus micrófonos y sus cámaras porque esto nos permitirá una mejor transmisión del audio y del video y permitirá al ingeniero Vigil también concentrarse en la exposición que les va a dar. Finalmente, quiero agradecer a Cemento Regional por su apoyo en la realización de este evento y dejo con ustedes al ingeniero Vigil, a quien agradezco su aporte y amistad a nuestro instituto. Bienvenido, ingeniero Vigil, y muchas gracias. Tengan todos buenos días. Muchas gracias por atender a la invitación que el Instituto Salvadoreño de Cemento y de Concreto les ha realizado a través de sus diferentes redes sociales, en la cual vamos a tratar el tema de generalidades de la guía de diseño de pavimentos mecanístico empírico. Yo sé que muchos de ustedes ya habrán escuchado y habrán inclusive manipulado software o leído literatura acerca de este tema
que pues como ingenieros en el área de pavimentos es necesario conocer y también en cierta manera realizar esa transición de métodos de diseño de pavimentos empíricos a métodos mecanicistas empíricos. Ya vamos a ver cuáles son las ventajas, cuáles son algunas de las características que tiene cada uno de estos métodos de diseño, tanto empíricos, mecanicistas empíricos, como puramente mecanicistas. Y quisiera iniciar esta charla con conceptos bastante básicos acerca de qué es un pavimento. Sabemos que un pavimento es una estructura, pero esta estructura pues se conforma de múltiples capas. Quisiera pedirles de favor a los asistentes si pudieran ver si ustedes tienen activado su sonido, porque hay sonido y interferencia con la charla del día de hoy. Tal vez como organizadores, no sé si tienen la capacidad de poder apagar los micrófonos también de algunos participantes. Bueno, luego de este breve comercial, pues continuamos. Les decía que es una estructura que se compone de múltiples capas y que cada una de ellas tiene propiedades ingenieriles diferentes, obviamente, y que aportan para poder transmitir los esfuerzos de una forma adecuada hacia las diferentes capas y obviamente hacia el suelo de su rasante, que es la base, digamos, de esta estructura de pavimentos. Decíamos acerca que se compone de materiales ingenieriles y estos deben ser diseñados, deben ser especificados y controlados. Por eso en nuestras obras existe el aseguramiento y también el control de calidad para garantizar que los procesos, que también los materiales cumplen con las especificaciones del diseño de pavimento. Otra es que el pavimento se asienta, ¿verdad?, sobre un suelo de su rasante existente y este debe tener condiciones de soporte. Y pues un pavimento sirve para múltiples propósitos, dentro de ellos funcionales, tales como el confort, ¿verdad?, el IRI y entre otros, y estructurales, que obviamente es transmitir aquellas cargas que soporta el pavimento, distribuir esos esfuerzos a todas las capas y obviamente pues ofrecer esa funcionalidad. Los dos tipos de pavimentos más utilizados en nuestro medio, pues el pavimento rígido, que se compone de una capa de rodadura, que es la que tiene propiedades ingenieriles bastante rígidos. Dentro de ellos, pues, se considera el módulo de elasticidad estático, se considera su resistencia a la flexión, y como ustedes pueden ver en la figura, se observa que en un área mucho mayor se pueden, digamos, distribuir los esfuerzos que generan las cargas. En un pavimento flexible, las cargas son aplicadas de forma puntual. Obviamente, las características de módulo de elasticidad son totalmente diferentes a las del concreto hidráulico. Por eso también, pues, dispone de una capa más. En este caso, pues, aparte de la subrasante, tenemos la subbase, luego la base y por último, pues la capa de rodadura en términos generales. Vamos a ver en la segunda sesión generalmente cuáles son las nuevas disposiciones que tienen algunos países en avanzada con el tema de pavimentos. De hecho, pues se consideran otras terminologías como los pavimentos perpetuos, que ya son estructuras pues bastante esbeltas. Ya en el caso de los pavimentos flexibles, pues estamos hablando de 3 capas de mezcla fáltica. En el caso pues de los pavimentos rígidos, estamos hablando de concretos también de altas prestaciones, como de un diseño pues funcional. Luego, pues, tenemos cuál es el objetivo del diseño de pavimentos, y es que se provea una superficie que sea resistente, la estructura, que sea suave y lisa para poder, pues, obviamente, soportar esa cantidad de tránsito, ¿verdad? Especialmente
el transporte pesado, como ustedes lo pueden ver en esa figura, con cabezales o camiones de carga que transportan una cantidad considerable y son aquellos pues que también generan un daño a la estructura de pavimento. Luego pues que sea segura, es decir, que pueda tener esa fricción necesaria para que los vehículos puedan frenar y no tengan el problema de deslizamiento. Obviamente pues tienen que ver las condiciones de los automotores, las condiciones de los neumáticos, pero que también provea drenaje para evitar estancamientos o películas de agua estancadas que puedan generar el hidroplaneo. Y también tiene que ser económica, es decir, que hay que ver los costos iniciales de construcción. Para este caso, nosotros estamos haciendo un análisis técnico y económico, porque también dentro de lo que estila un diseño de pavimento tenemos que ver a los años que estamos diseñando. Es decir, si estamos diseñando para 20 o 30 años, tenemos que ver cuáles son los costos recurrentes que vamos a tener para mantener dicha estructura. Y obviamente pues, hay software, hay programas informáticos como el HDM4, entre otros, que hacen un análisis del ciclo de vida y hacen un análisis técnico y económico para poder determinar cuál alternativa de pavimento puede tener un valor actual neto y una tasa interna de retorno favorables, y que obviamente no solo es ver el costo inicial de un pavimento, sino también el costo, todos los costos, más bien dicho, del año de servicio o los años de servicio del pavimento traídos al presente. Con esto, pues, se puede elegir la alternativa de pavimento. Luego, hacemos esta analogía de los componentes en la estructura vial con respecto a la edificación. Una estructura de pavimento es como un edificio, solamente que este está de forma horizontal y continua. Para el caso, pues, de los pavimentos flexibles, nosotros hacemos la comparativa de las solicitaciones de carga con un número estructural, o llamado SN en inglés o NS en español, y la comparativa de las solicitaciones de carga para un edificio, pues están las cargas muertas, cargas vivas, cargas por sismo. En el caso del apoyo, para un pavimento está la subrasante, que es obviamente el suelo sobre el que se asienta el paquete estructural de pavimento. Luego en un edificio tenemos el suelo de cimentación para determinar el esfuerzo cortante del suelo. En el caso de los pavimentos, pues tenemos el CBR para el pavimento flexible, el módulo de reacción de la subrasante o módulo K para el diseño de pavimentos rígidos. En un edificio podemos encontrar los ensayos de, los esfuerzos cortantes a través de los ensayos de corte directo, del ensayo triaxial, también de compresión simple de especímenes o probetas de suelo. Los parámetros mecánicos, en el caso de los pavimentos, pues tenemos el número de CBR o ese módulo también de reacción. En el caso de los edificios, pues tenemos la cohesión, el ángulo de fricción interna, la característica física en un pavimento. Es necesario conocer nuestros suelos, las granulometrías, si tiene límite líquido, su límite plástico, obviamente determinar el índice de plasticidad, la humedad, el peso volumétrico. Para el caso de un edificio, pues el peso volumétrico. Y luego, pues, que tenemos también los parámetros finales de transformación, que en este caso, para el pavimento estamos hablando de un número estructural a capas componentes, es decir, que determinamos cuáles son los espesores en función, obviamente, de las características mecánicas de los diferentes componentes o las diferentes capas, ¿verdad?, determinando sus espesores. Y luego, pues, en un edificio encontramos cuál es esa área necesaria de acero de refuerzo. ¿Cómo estamos diseñando actualmente? De todos es conocido, y creo que las generaciones que nos graduamos
en los años, finales de los años 90 a la actualidad, pues, AASHTO 93 es la metodología de diseño de pavimentos ampliamente utilizada con buenos resultados, pero también, por qué no decirlo, a veces sobredimensionado por las mismas características que tiene la metodología. AASHTO 93 pertenece a la metodología de diseños empíricas. Luego pasamos a un estado de la práctica, que es donde se comienza con los diseños de pavimentos mediante metodologías mecanísticas empíricas, y es cuando pues, en Estados Unidos y otros países se van desarrollando modelos lineales elásticos. Básicamente, en el caso de los pavimentos rígidos, se dan los primeros pasos con las modificaciones que se le hacen en el año de 1998. Ya no se va considerando el J, que es el coeficiente de transferencia de carga, ya va utilizando otros parámetros, ya va considerando pues una cantidad de fórmulas y ecuaciones pues que van lindando en metodologías mecanísticas empíricas. Y luego pues el estado del arte mecanístico, que básicamente ningún país hasta el momento ha logrado desarrollar estas metodologías que son 100% científicas y obviamente pues, que dependen de las características locales, de los materiales que se están utilizando y pues referidos a niveles jerárquicos de obtención de parámetros bastante elevados. Entonces, ¿cómo llegar hasta la parte mecanística empírica o a la parte mecanicista? Vamos a verlo pues en estas 2 horas que vamos a tener. El día de ahora, pues la primera sesión. El día martes, siempre a las 10:30, iniciamos con la terminación de esta charla. Y bueno, veamos cuáles son los factores que consideramos en el diseño de pavimentos, específicamente el tráfico, que para AASHTO 93 son los ESALes o los Equivalent Single Axle Loads. Luego, pues en la parte de suelos, a través de la capacidad de soporte de California, el CBR, sus siglas en inglés, tenemos el módulo reacción de la subrasante, módulo K, también el módulo resiliente. Luego tenemos el clima, considerado como CD en la fórmula de la ecuación de AASHTO 93. Luego tenemos la serviciabilidad, que considera al inicio de la construcción o cuando ya es puesta en servicio un nivel de funcionalidad que es bastante elevado pues, y que con el tiempo, a través de las condiciones climáticas, a través de la aplicación de las cargas, va a ir minorizando, van a ir apareciendo deterioros y obviamente su funcionalidad o serviciabilidad, más bien dicho, pues va a ser mermada. Luego la confiabilidad, que está en función obviamente de las características de la vía, si estamos hablando que es una arteria con mayor volumen de tránsito, si es con volumen bajo de tránsito, entonces en función de esa categoría se va a asignar pues una confiabilidad. Y luego también tenemos los materiales, pues que en este caso tenemos los coeficientes de capa estructural, en el caso del diseño de pavimentos flexibles, denotado por la letra A, tenemos el módulo de ruptura para los pavimentos rígidos y tenemos también el módulo de elasticidad estático para la parte de concreto hidráulico siempre. Los costos de mantenimiento y operación, que es lo que abordaba en un inicio, no solamente se trata de ver los costos iniciales, sino también el costo del proyecto en todo, bueno, básicamente trayendo los costos al presente. Aquí tenemos que ver pues, la parte de ingeniería económica para poder determinar cuál es la alternativa que nos ofrezca una mejor tasa interna de retorno y también pues un mejor valor paga la redundancia del valor actual neto. Para el diseño de pavimentos rígidos considera 8
parámetros específicos, que son el número de ejes equivalentes del eje patrón, que es 18,000 libras, o llamado ESAL. También considera el coeficiente de confiabilidad, denotado por la letra R, una desviación estándar, que en este caso, pues la desviación estándar está en función del tipo de pavimento. La misma guía AASHTO especifica que para un pavimento rígido es de aproximadamente 0.45 y para el caso de pavimento flexible, pues no debe ser mayor a 0.42. A pesar, pues, que también hay algunas organizaciones o agencias referidas, pues, a la industria del concreto de asfalto que pueden utilizar un valor mayor. Pero en términos generales, la guía menciona que 0.42 para pavimentos flexibles y 0.45 para pavimentos rígidos. Luego tenemos el módulo de reacción de la subrasante, el famoso módulo K, la pérdida de serviciabilidad, las propiedades del concreto, tales como la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad estático. Un coeficiente de transferencia de carga, que en este caso pues ya tenemos dos conocidas. Una es por medio de la trabazón de agregados, es decir que en las juntas está trabajando básicamente los agregados intertrabados en la mezcla de concreto, y también puede ser mejorada esa transferencia de carga con la utilización de dovelas. Para esto, pues, está un término que se llama LTE, o Load Transfer Efficiency, que sería la eficiencia de transferencia de carga, y que teóricamente para las dovelas es un 100%, y para trabazón o intertrabazón de agregados el valor es 0. Esto se ha ido demostrando a través del tiempo que es falso. De hecho, pues la situación de tener intertrabazón por agregados aporta obviamente no más del 60% de transferencia de carga, pero estamos hablando de situaciones bastante especiales, y sobre todo pues se puede mejorar cuando nosotros tenemos macrofibras dentro de lo que es el concreto hidráulico. Si nosotros no tenemos fibras, pues probablemente estamos trabajando con un 20 a 40% de transferencia de carga. Y en el caso de las dovelas, pues no es 100%, sino que en teoría pues anda en un 90 a 95% de transferencia de carga. En todo caso, pues hay que ver factores constructivos, tales como la colocación de la dovela al espesor medio, también que no exista ningún desplazamiento en el sentido vertical, en el sentido horizontal. Tiene que tener una longitud de dovela específica para poder hacer pues una buena transferencia de carga. Luego, pues también tenemos el coeficiente de drenaje, que está dependiendo de las condiciones de permeabilidad también de los suelos, pero también ofreciéndole estructuras que no permitan que el agua esté sobre la superficie de pavimento, ya que en el caso pues de los pavimentos rígidos, las juntas son aberturas en las que el agua puede ingresar y obviamente puede realizar lo que se llama el bombeo o la migración de los finos para el caso de suelos granulares, y en el caso pues de suelos estabilizados con cemento o con otros materiales, pues esta migración de finos puede ser menor, pero en todo caso pues es necesario realizar el sellado de las juntas. En el caso de las mezclas asfálticas, pues sabemos que el agua oxida al asfalto, ¿verdad? Por el oxígeno, la molécula de oxígeno que contiene el agua, y obviamente pues es necesario brindarle esa facilidad al pavimento para drenar el agua. Y aquí tenemos el nomograma de cálculo de espesores para un pavimento rígido. Ustedes pueden ver que se inicia con un módulo de subrasante efectivo. Luego pues está un módulo elástico del concreto, este es el estático, ¿verdad? Luego pasa por una barra vertical en la cual
uno intercepta con el módulo de ruptura o rotura del concreto, hay una línea pivote, luego podemos ingresar a la parte de el coeficiente de transferencia de carga. Generalmente cuando utilizamos dovelas es un valor de 2.7, si no utilizamos dovelas pues es un valor mayor al que tenemos que utilizar. Nuevamente encontramos una línea pivote, luego ingresamos con el coeficiente de drenaje para llegar a una línea, la cual pues esta línea siguiendo, perdón, la ruta del nomograma, vamos a tener que ingresar a esta línea y luego, pues, por otro lado tenemos la confiabilidad, tenemos la desviación estándar, tenemos una línea pivote, luego un estimado de sales y por esa match line o esa línea, digamos, de pivote que traíamos de la diapositiva anterior, se intercepta con la otra obtenida con los sales que llegan, pues, para este caso, un espesor de aproximadamente 9.9 pulgadas. Luego, para el caso de los pavimentos flexibles, tenemos esta diapositiva de un webinar que la National Asphalt Pavement Association, o NAPA, en español, sus siglas, pues, dictó hace 2 años aproximadamente, y básicamente los factores claves que intervienen para el diseño de pavimentos flexibles, tenemos las cargas, en este caso, pues la magnitud y el número. Para eso se hacen estudios de tránsito para poder determinar un TPDA o tránsito promedio diario anual, y con esto pues realizar el cálculo de los sales. Luego tenemos las propiedades de los materiales iniciales, los cambios con el tiempo y con la temperatura. Recordemos que AASHTO 93 también considera que el módulo o el CBR, digamos, en este caso, va a tener variación respecto a la estación astronómica en la que nos encontremos. Obviamente, AASHTO 93 fue considerado con características propias de la ciudad o poblado de Kentucky en el estado de Illinois, que son condiciones totalmente diferentes a las que podamos tener nosotros en El Salvador, las que pueda tener Colombia o inclusive dentro de la misma Unión Americana. Luego, pues tenemos los factores ambientales como la temperatura, la humedad, los cambios con el tiempo. En este caso, pues podemos decir que un factor medioambiental pues tendría que ver con el coeficiente de drenaje en cierta manera, más que todo pues por la cuestión de precipitación y también pues de la humedad de los suelos. Y el soporte, que también cambia su módulo cuando el nivel freático sube o cuando este baja. En situaciones pues donde hay congelamientos, descongelamientos, también tiene otra capacidad de soporte, y que aparentemente a nosotros puede ser contradictorio, pero ese módulo se eleva obviamente porque hay mayor rigidez. El agua pues pasa de un estado a otro, y eso pues ayuda a aumentar lo que es el módulo resiliente. También cambios sobre el área. ¿Y cuáles son los parámetros que considera entonces para esta metodología de diseño de AASHTO 93 para asfalto? En primer lugar, siempre el ESAL con el eje patrón de 18,000 libras, la confiabilidad, la desviación estándar, que aquí, valga la aclaración, es de 0.42, también módulo resiliente de la subrasante y la pérdida de serviciabilidad. De hecho, en este mismo webinar que les estoy comentando de la NAPA, ellos para el ejemplo utilizaron una confiabilidad de 0.45, pero bueno, también tendrán ellos sus razones. Entonces, tenemos las cargas, los sales, ¿verdad? Es un eje de 2 llantas, que cada llanta pues estaría pesando 9,000 libras. Luego los coeficientes de capa para las propiedades de los materiales, en este caso pues primeramente se basan en la rigidez, digamos, del material. Teóricamente el asfalto tiene un módulo mayor al que va a tener la base, y la base obviamente va a tener un módulo mayor al que va a tener la subbase. De tal manera pues que cuando se transmitan la carga lo pueda hacer de una manera ordenada hasta pues llegar al suelo de sustentación, que es
la subrasante. Y aquí es donde tenemos la parte de los coeficientes de capa. Cada capa que compone el pavimento flexible pues tiene un número estructural y al final la sumatoria de estos números estructurales va a ser el número estructural del pavimento. También pues tenemos que el diseño de pavimentos flexibles tiene su propio nomograma. Ustedes pueden observar que se inicia con la confiabilidad, luego hacia una desviación estándar llegamos a un pivote, luego al total estimado de sales a un pivote, nuevamente pasamos por un módulo resiliente efectivo para la subrasante y luego a lo que es un diseño, a un delta PSI, ¿verdad? Y luego, pues, con este diseño de pérdida de serviciabilidad, interpolamos y luego vamos hacia el eje X y determinamos cuál es el número estructural. Y luego, pues, nosotros tenemos que asignar espesores de capa y en función, pues, de ese coeficiente de capa multiplicado por el espesor y por coeficiente de drenaje, pues ya obtenemos el valor de número estructural de cada una de las capas que lo componen. Entonces, vemos que el diseño empírico, en primer lugar, pues va a estar basado en resultados de experimentos, experiencias de campo, como lo fue el caso de AASHTO, la prueba AASHTO en 1968 aproximadamente. Se hicieron tramos donde tenían tipologías de pavimento flexible y pavimento rígido con ciertas características de materiales, también con ciertos espesores para cada tipología de pavimento, pero también cargas que en su momento estaban transitando pues en Estados Unidos. Ahora también requiere de numerosas observaciones para establecer un vínculo entre, perdón, no estoy viendo la diapositiva. Okay. Van a disculpar este pequeño problema técnico. Ok, entonces requiere numerosas observaciones para establecer un vínculo entre las variables de diseño e indicadores de comportamiento. No quiere decir que el diseño empírico se base en meras suposiciones, sino que también hay un tratamiento de los datos, un tratamiento estadístico que permita, pues obviamente, concluir con valores conservativos, pero también funcionales para las estructuras de pavimentos. Y luego tenemos pues que las relaciones observadas no están necesariamente asociadas a una base científica. Por ejemplo, para el delta PSI, que es el diferencial del índice de serviciabilidad presente, se hacen encuestas en los cuales pues los conductores dan su opinión de cómo percibe el pavimento, de cómo él considera que pueda mejorar el pavimento, y estas opiniones pues, al fin y al cabo vienen a ser subjetivas, porque si hay una persona que está manejando o toda su vida ha manejado en caminos de tierra y luego pues llega a una vía pavimentada, va obviamente a experimentar una diferencia bastante grande. Luego, aquel que toda su vida ha manejado en vías bien mantenidas, pues a lo mejor su opinión va a ser que no percibe pues mayor cambio, y todas estas opiniones subjetivas pues hacen que no tenga pues una base 100% científica. Por eso pues más adelante se desarrollaron metodologías de medición, ¿verdad? En el caso pues de los perfiles como es el IRI, ¿verdad? Para conocerlo como el índice de rugosidad internacional. Luego, ¿con qué se refiere a diseño mecanístico empírico? Y es porque utiliza teorías de la mecánica, es decir,
respuesta del pavimento, cuáles son las tensiones o cuál es la tensión y deformación que experimenta el pavimento a la carga aplicada. ¿Y esto de qué va a depender? Obviamente va a depender de los materiales de ingeniería que estemos utilizando, de las condiciones climáticas, de los procesos constructivos, ¿verdad? No es lo mismo pavimentar en temporada lluviosa que en temporada seca. No es lo mismo aperturar proyecto en una temporada lluviosa, en una temporada seca o en otras circunstancias. Luego, pues el empírico, que está basado en observaciones, rendimiento real, y para este caso, pues se toma como referencia a la prueba ASHO para poder calibrar modelos pues mecanicistas. Y en el caso pues siempre esta metodología combina aspectos tanto empíricos como mecanicistas. Los componentes mecanicistas permiten determinar pavimento ante las cargas, determinar la respuesta del pavimento ante las cargas utilizando modelos matemáticos. También los componentes empíricos relacionan la respuesta del pavimento con indicadores observados del comportamiento, y los deterioros específicos son asociados con respuestas del pavimento en situaciones críticas. Es decir, que si nosotros tenemos un agrietamiento de forma transversal, va a responder a ciertas circunstancias. Si la tenemos de forma longitudinal, también va a responder a ciertas circunstancias. En este sentido, hay esfuerzos que se están generando a nivel superficial, a nivel también de, la migración de una capa a otra, es decir, la capa de rodadura con la capa de base, esa fricción que existe, los esfuerzos que se generan al momento de la aplicación de una carga, etcétera. El diseño mecanicista es puramente científico, está basado en la mecánica del comportamiento estructural ante la aplicación de las cargas. Se deben conocer las propiedades de los materiales, es decir, que se hace un estudio acucioso del comportamiento, y aquí pasa por la parte química, por la parte mecánica, por la parte física. Luego tenemos que hay que conocer con precisión la geometría de la estructura sometida a las solicitaciones, y pues que actualmente no hay ningún procedimiento, ¿verdad?, de diseño exclusivamente mecanicista. En este sentido, pues es necesario conocer materiales y el comportamiento de los pavimentos para años después de haberse puesto en servicio, y por eso es que existen simuladores o mejor dicho, ensayos de desempeño, y uno de ellos respecto a las cargas son los famosos HVS o Heavy Vehicle System, sistemas de vehículos pesados, en los cuales hay un tren de carga con una presión, con una carga ya conocida, y se evalúan diferentes estructuras con diferentes materiales para conocer cuál es la respuesta que tiene ante esas aplicaciones de carga de forma acelerada. Luego, pues, el diseño mecanicista empírico podemos decir que está basado en el famoso estudio de LTPP o Long Term Pavement Performance, que sería un desempeño a largo plazo de los pavimentos, y ahora ya no solamente, como ustedes pueden ver en ese puntero, ¿verdad?, donde está ubicado la prueba ASHO, hoy ya no solamente es en las condiciones geográficas de un sitio, sino que ya en todo Estados Unidos, y obviamente al recopilar información de estructuras de pavimento, de ensayos destructivos y no destructivos, pues ya comienzan a poder generar pues un modelo más matemático, más ad hoc a las situaciones de cada estado y de cada lugar, y pues con esto da paso a lo que es el diseño pues mecanístico empírico. ¿Y cuáles son las diferencias entre estas metodologías? Tenemos que el AASHTO 93, la base es la observación empírica de 1958-1959 del ASHO Road Test. En el caso del mecanístico empírico, acerca de teorías mecánicas, ¿verdad? En el caso pues de los pavimentos, la ecuación de Westergaard. En el caso pues
de los pavimentos flexibles también tienen sus propias teorías, ¿verdad? De capas viscoelásticas, etcétera. En el caso de la calibración original del AASHTO 93 fue con el ASHRAE test, perdón, yo había dicho Kentucky, la ciudad, pero es Ottawa, Illinois. Luego tenemos que el mecanístico empírico son las secciones de prueba del SHRP o del Programa Estratégico de Carreteras o Programa Estratégico de Investigación de Carreteras alrededor de Estados Unidos. También pues la caracterización de tráficos, en el caso de AASHTO 93 tenemos que son los cesales, para el mecanístico empírico son los espectros de carga, para el caso de datos de entrada de materiales, estamos hablando que son pocos en AASHTO 93, en el caso del mecanístico empírico son varios, los efectos climáticos son limitados en AASHTO 93 y en el mecanístico empírico es integral, es decir, que toma en cuenta la velocidad del viento, la precipitación anual media, las temperaturas, todos los factores climatológicos son tomados para determinar una base de datos climáticas y cómo esta va a responder juntamente con los materiales, es decir, un material en calores extremos generalmente tiende a dilatar, y cómo va a ser la respuesta del pavimento con esa dilatación juntamente con la aplicación de una carga. Luego pues tenemos los parámetros de desempeño, el PSI o Present Serviceability Index en el caso de AASHTO 93, y en el caso del mecanístico empírico pues hay varios, ¿verdad? Hay diferentes daños que pues se consideran en el caso de los pavimentos rígidos, agrietamientos, escalonamientos, el IRI, en el caso de los pavimentos flexibles, agrietamientos, el agüellamiento, el IRI, ¿verdad? Los datos de salida, pues el AASHTO 93 es espesor, pero en el caso del mecanístico empírico ya predice un desempeño, es decir, predice los deterioros de la estructura en función obviamente de todas las variables locales del proyecto y obviamente de las características propias de los materiales a utilizar, pues también obviamente en función de los espesores. Entonces, en el caso de un pavimento flexible, ustedes pueden ver cuáles son los diferentes esfuerzos que se generan, ¿verdad? O las diferentes situaciones. Para el caso, pues, de la capa de rodadura tenemos deflexión, tenemos cortante, tenemos tensión, tanto en la parte del contacto del neumático con la superficie como en la transición de la mezcla fáltica con la base. La base pues también experimenta esfuerzos de compresión verticales. Obviamente todo esto nos lleva a pensar cuáles son los deterioros, es decir, un agüellamiento que es una flexión, digamos, aunque pues el agüellamiento está en función del ancho de la llanta, ¿verdad? Y obviamente pues se da en la zona de las roderas, que es donde se conducen las llantas. Los procesos pues de diseño contemplan el clima, los materiales, la estructura, la carga. Con esto obtenemos una respuesta del pavimento. Obviamente acumulamos un deterioro y luego pues se genera ese deterioro en función de lo anteriormente descrito, es decir, el clima, el comportamiento de los materiales ante estas condiciones y también juntamente con las cargas. Ahora, ¿cuáles son las deficiencias de los métodos empíricos? Yo diría que la deficiencia es la parte económica en primer lugar, porque con esto de los métodos mecanístico empíricos podemos economizar o podemos más bien optimizar los recursos económicos. En este caso, pues nuestro país, El Salvador, las carreteras están a cargo de lo que es el gobierno y pues básicamente del erario público es que se obtienen los fondos. Luego, pues el beneficio de los mecanísticos empíricos es que no precisamente el diseño de espesores, hay un mejor entendimiento de la estructura y los diversos materiales, mejoramiento, perdón, de los procedimientos para el diseño estructural en proyectos de rehabilitación y un perfeccionamiento en la consideración de los efectos de clima y confiabilidad del diseño. Para nuevos conceptos que se manejan en los métodos mecanísticos empíricos está un comportamiento basado en fallas y dominio de la calidad de los materiales, una mejor caracterización de los pavimentos existentes,
consideración directa de capas inferiores y drenaje. Y en adaptabilidad, pues vemos ventaja de adoptar condiciones particulares de tráfico, una incorporación de materiales disponibles y una habilidad para extrapolar estudios de laboratorio y resultados de campo, es decir, correlaciones. ¿Cuáles son los componentes y formas de operación de los métodos de diseño mecanístico empírico? Pues nosotros tenemos los datos, que son la estructura, los materiales, el tráfico, el clima, que son datos promedios, y también una desviación estándar son requeridos. Tenemos un diseño de prueba. Con esto, pues, vemos la respuesta estructural ante las deformaciones, las deflexiones, los esfuerzos. Luego predecimos el comportamiento, es decir, el confort por el lado del IRI, las fallas por el lado de escalonamientos, agrietamientos, agüellamientos. Luego tenemos la confiabilidad del diseño del pavimento y con esto pues tenemos una verificación del comportamiento. Lo que vamos a ver la próxima semana es los criterios de falla y si cumplió con los requerimientos, pues nosotros vamos a valorar si no se cumplieron, revisar el diseño de prueba y si cumplió, pues tenemos un diseño final. Podemos ver entonces que no es solamente con base a parámetros como AASHTO 93, sino que es a la respuesta y al desempeño que va a tener el pavimento. Y obviamente se necesita calibrar modelos de deterioro para poder aproximarnos al comportamiento, obviamente, de nuestro pavimento en las condiciones locales. Entonces, información clave en la operación de los métodos mecanístico-empíricos. Tenemos datos de diseño, respuesta de modelos estructurales, predicción del comportamiento, es decir, a los modelos de falla y en los modelos de lisura, específicamente el confort. Tenemos criterios de falla, confiabilidad del diseño. De los datos, pues, podemos tener datos relativos al sitio como tráfico, subrasante, clima, luego relativos al diseño, la sección estructural, los espesores, tipos de mezclas, los materiales de pavimento, determinando los esfuerzos, los módulos, los factores ambientales a considerar, está la temperatura, el viento, precipitación, humedad, ciclo de hielo-deshielo. En el caso, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver un estudio que hizo la SHRP con la FHW, bueno, desde la FHWA este programa, en el cual pues vemos los distintos módulos resilientes para diferentes tipos de suelos. También consideramos el módulo de la mezcla fáltica, que esto está en función pues de la edad, de las propiedades volumétricas, de la razón de carga de ensayo, de la temperatura. Obviamente velocidades bajas en una mezcla fáltica imprimen mayor deterioro o digamos un mayor castigo a la estructura de pavimento, y pues también hace uso de la superposición de temperatura-tiempo para determinar la curva maestra. Módulo de ruptura para el caso de concreto, los esfuerzos a compresión también, el módulo de elasticidad estático, que es parte importante para determinar espesores y el comportamiento, sobre todo ante los agrietamientos para el caso del mecanístico empírico. Tenemos distintas relaciones de Poisson para diferentes materiales, tanto de rodadura como de base o subrasante. También pues tenemos que el grado de sofisticación, de los datos en función de las respuestas de modelo estructural y confiabilidad de la metodología, pues nosotros vamos a poder manejar materiales complejos y también datos de tráfico para caracterizar diversos materiales y variabilidad de datos. Luego tenemos niveles jerárquicos de obtención de datos. Para este caso, pues tenemos un nivel de entrada 1, que son aquellos que miden directamente en forma específica para cada sitio o proyecto los suelos, los materiales, las condiciones. Un nivel de entrada 2 que es calculado a partir de correlaciones o ecuaciones de regresión. En este caso, pues el valor del ingreso se calcula para datos específicos o parámetros que son menos costosos de medir. Un nivel 3 que está basado en valores o estimados. Estos valores son por defecto y
son valores globales o regionales por defecto también. Esto lo podemos ver para la próxima sesión, en la cual les voy a mostrar el primer programa que salió de diseño mecanístico empírico y en el cual hay valores por defecto de los materiales o de condiciones propias de los mismos materiales, y no es necesario involucrarnos en gasto de ensayos de laboratorio, porque obviamente algunos no se hacen aquí, pero también el nivel de importancia, digamos, del proyecto va a ser menor. Y aquí están algunos, digamos, tipos de materiales, cuáles son las propiedades de medida que se deben de realizar, y generalmente, pues, donde dice ensayo es para un nivel de entrada de nivel 1 y luego para nivel 2 y 3 en el caso de los estimados. Para la próxima sesión nosotros vamos a tener la siguiente agenda: respuesta de modelos estructurales, predicción de comportamiento, criterios de falla y confiabilidad del diseño. El tema es bastante amplio. Obviamente, para poder entender el diseño mecanicista empírico o mecanístico empírico, tenemos que tener una base de comparación, ¿verdad? Y en este caso, pues, he tratado la manera de resumirlo mediante estas diapositivas con el método de Ashton 93. Lo nuevo, pues, básicamente sería que el diseño mecanístico empírico no solamente es determinación de espesores, sino que también es determinación de un comportamiento aproximado en la vida de diseño del pavimento. Bueno, pues agradecemos su atención. Pasamos con los organizadores. Muchas gracias, Marlon. Gracias por tu exposición clara y sencilla, explicando los parámetros más importantes y la diferencia que existe de este método con la metodología Ashton, que es la que se está utilizando y se sigue utilizando porque realmente es una metodología válida. Sin embargo, hay que ver qué es lo que hoy por hoy está, y muchísimas gracias por tu participación. Abrimos el espacio para preguntas. Pueden hacerlo en nuestro chat. También invitarlos a que ahora sí deshabiliten sus cámaras para poder ver quiénes son los que están participando de este webinar. Si así lo deseen, pues pueden hacerlo ahora. Ingeniero, tenemos algunas preguntas que nos habían enviado los participantes a este webinar con anticipación cuando enviamos el link para la inscripción. Y la primera dice: ¿considera que se requiere un reglamento o normativa nacional que regule el diseño y construcción de pavimentos, o basta con las normativas internacionales o regionales que no son de carácter obligatorio? Ok, bueno, en este caso, nuestras especificaciones técnicas en los diferentes proyectos generalmente se refieren a metodologías internacionales. En este caso, pues la más conocida, Ashton 93. Rara vez se hace una revisión por metodologías como el mecanístico empírico. Sin embargo, entiendo que hay esfuerzos de parte del Ministerio de Obras Públicas para dictaminar, digamos, un manual con los requerimientos constructivos, ¿verdad? No tanto así para la parte de diseño, porque ya hay una metodología, que en este caso pues el Ashton 93. Sería excelente, ¿verdad? Y pues aprovechando la oportunidad, una sugerencia sería de tratar la manera de aproximarnos a un diseño mecanístico empírico. Sin embargo, las condiciones en las que estamos no es excusa tampoco, pero creo que el país no tiene la suficiente infraestructura, obviamente capacidad de personal hay, y tengo varios compañeros que son muy capaces, pero no hay equipo, no hay toda una logística para poder llegar a esa situación. Entonces, de pronto, trabajar con la metodología Ashton 93, que es lo más próximo, y obviamente, pues, auxiliarnos de herramientas como
un análisis técnico económico como el HDM4 para poder determinar pues la parte económica y también la funcionalidad. HDM4 también genera algunos módulos aproximados de comportamiento de los pavimentos, entonces puede ser una buena opción. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Cómo se puede evaluar o prevenir el alabeo y sus posibles fallas? Ok, el alabeo se da en los pavimentos rígidos, pavimentos de concreto hidráulico, y una de las maneras de poder prevenir el alabeo es refuerzo. En el caso, estamos hablando de mallas y no de la famosa malla electrosoldada, sino que es un refuerzo diseñado. El alabeo se da en función de diferenciales térmicos. Cuando la temperatura del medio es muy baja, tiende a contraerse. Cuando es muy alta, pues tiende a expandirse. La geometría también o las dimensiones geométricas de las losas puede también influir. Constructivamente, ¿cómo lo podemos hacer? También añadir fibras o macrofibras en este caso. También podemos intervenir en la mezcla de concreto hidráulico, generando mezclas con una relación baja agua-cemento, emplear agregados mayores, por eso en pavimentos pues se emplean agregados de 1,5 pulgadas, no solamente por la parte de economizar, sino también la parte de la realización de los ensayos. Cuando nosotros vemos las diferentes metodologías de ensayo al concreto, emplear un agregado mayor a 1,5 pulgadas implica no utilizar algunos métodos de ensayo, por ejemplo, revenimiento ya no se pudiera hacer. En el caso de contenido de aire, tiene que haber otra metodología, etcétera. Entonces, aterrizando el alabeo se puede prevenir dimensiones geométricas, manipulación de la mezcla de concreto con relaciones bajas agua-cemento y también la inclusión pues, de refuerzo. Ok, muchas gracias, ingeniero. Tenemos varias preguntas en lista. Pregunta número 3. ¿Cuándo se tiene un pavimento existente? ¿En qué caso se recomienda sustituir o utilizar como base del nuevo pavimento? Ok, dice se recomienda sustituir o utilizar como base el nuevo pavimento. Cuando estamos hablando de sustituir, estamos hablando pues, de una rehabilitación, ¿verdad? Básicamente en esto nos podemos auxiliar de ensayos, ya sea destructivos y no destructivos. Dentro de los ensayos destructivos, pues estaría la parte de la realización de calicatas para conocer cuál es la capacidad de carga de las capas que sustentan a la capa de rodadura de mezcla asfáltica. En este caso, si estamos hablando que la base, la subbase, tienen propiedades bastante ¿cómo se llama?, aceptables, pues no es necesario realizar una intervención a espesor completo, sino más bien pues realizar la remoción de la mezcla asfáltica y volver a colocar una. También hay ensayos no destructivos como es el FWD o el deflectómetro, perdón, de impacto, en el cual se obtiene un cuenco de deflexiones y nosotros podemos determinar o correlacionar con módulos de elasticidad, obviamente, y verificar cuál es la condición actual para que este pues pueda ser rehabilitado o solamente se haga una labor de recarpeteo. Ahora bien, si va a servir como una base, la famosa sobrecapas de concreto hidráulico sobre asfalto, pues de igual manera realizar ensayos para determinar cuál es la capacidad de soporte. También podemos auxiliarnos de una placa de carga. Con la placa de carga nosotros determinamos cuál es el módulo que tiene el paquete estructural actual, ¿verdad? Esta placa de carga se realiza siempre sobre lo que es la mezcla o la carpeta asfáltica, y luego al determinar cuál es ese soporte que nos puede servir para la capa de rodadura de concreto hidráulico, pues entonces ver si es factible. Ahora, no solamente la parte técnica, hay que ver la parte económica. Y en la parte económica, pues hay que hacer los diferentes escenarios
para pues ver cuál es el que mejor nos pueda aportar en la alternativa. Ok, gracias, ingeniero. Pasamos a las preguntas que tenemos en el chat. El ingeniero Carlos Lobo pregunta, ¿a dónde se pueden consultar los porcentajes reales de crecimiento de cada tipo de vehículo en El Salvador en los últimos 20 años? Ok, para esto tendrían que acudir al Ministerio de Obras Públicas. No tengo una, ¿cómo se llama? Una organización, o desconozco de cómo está organizado. Entendería que hay una sección del Ministerio de Obras Públicas que está relacionado a proyectos ¿cómo se llama? A los que tienen que ver con pavimentos, y ellos manejan la información estadística, ¿verdad? De dichos porcentajes de crecimiento. Ok. También pregunta el ingeniero Lobo, ¿cómo establecer de una manera técnica el tiempo que estará sometido o expuesto el pavimento a niveles de humedad cercanos a la saturación? Y dice que se refiere no solo a elegir un porcentaje al azar o asumirlo de la tabla de la AASHTO 93. Ok, pues básicamente ya sería realizar estudios in situ, ¿verdad? Estamos hablando de características meramente locales en las que nosotros tengamos una estadística, ¿verdad? De las precipitaciones, cuál es el tiempo de retención, es decir, hay que instrumentalizar básicamente la estructura para poder determinar con una mayor precisión cuál es ese porcentaje. Básicamente es investigación de campo. Ok. Linda Castellano pregunta, ¿cuál es la bibliografía recomendada para el Okay. tema que acabamos de ver, para este método? Sí. No tengo ahorita en mente cuál es la dirección, sin embargo, para la próxima sesión, en la diapositiva que va a ser compartida, está una dirección web. De hecho, allí ustedes pueden descargar básicamente toda la literatura respecto al MBPDG, que obviamente es la primera, digamos, edición, que se miran generalidades, se miran cuáles son los modelos de deterioro, etcétera. Estamos hablando más de 1000 páginas básicamente en todo el compendio de literatura, y que esto pues es un esfuerzo de la FHWA, la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos. Así que, si no, con gusto también que puedan escribirnos, arquitecta. Sí, Y con gusto. les puedo pasar el link de enlace para que puedan descargar toda esta información. Sí, aprovecho para recordarles a todos los asistentes que este video posteriormente será colocado en nuestra página de YouTube, donde puedan verlo y tendrán acceso a la grabación de esta videoconferencia que estamos haciendo, por si alguno desea incorporarla a su bibliografía digital. Un par de preguntas más, ingeniero, para ser respetuosos con el tiempo de todos los que estamos acá. Dice Carlos Francisco Arriaza, ¿cuánto tiempo estima, ingeniero, podremos tardar en dar un salto al método mecanicista empírico? ¿Y de qué dependerá eso? Del tiempo, pues no sabemos exactamente. Si pudiera, obviamente a nivel personal, decirle, pudieran ser de 15 a 20 años, ¿verdad? Hay esfuerzos dispersos ahorita en la academia, en agencias gubernamentales, también acerca de la caracterización de materiales. Básicamente el trabajo ahorita consistiría en recopilar información de nuestros materiales y poder obviamente hacer la caracterización de ellos. Es decir, un agregado basáltico no solamente es gravedad específica y peso volumétrico el que vamos a nosotros necesitar. Necesitamos conocer el coeficiente de expansión térmica, y no necesariamente de libro, hay que investigarla. Hay que ver aspectos de cuál es el desempeño de los aditivos para el caso de
las mezclas de concreto hidráulico, cuál es el desempeño que tienen los polímeros en las mezclas asfálticas. Entonces, yo creo que dependiendo de cuánto tiempo nos llevemos en tener toda esta data de caracterización de materiales, pero también de tener una base de datos climática. Nuestro país es pequeño, pero también nos da la facilidad de poder tener bases climáticas para poder, obviamente, hacer un diseño conforme a las características donde está el sitio. Entonces, va a depender del esfuerzo que instituciones gubernamentales, la academia y también empresas, ¿verdad? Hay empresas muy bien equipadas, ¿verdad? En el caso, pues, mencionando, pues, algunas con el, perdón, del comercial, ¿verdad? DISA, Econ, entre otros, tienen laboratorios de pavimento bastante completos. Ya están observando pues algunas características que se contemplan dentro de lo que es la metodología mecanicista, empírica. Bueno, muchas gracias, ingeniero. También preguntan acá en el chat, Daniel Tobar, si le pregunto, ingeniero, ¿qué software se debe utilizar para diseñar pavimentos de concreto hidráulico o asfálticos? Vamos a quizás centrarnos en el concreto porque tenemos poco tiempo y es lo que nos llama. Sí, en el caso de los pavimentos de concreto hidráulico, pues está el famoso software WinPass. Ustedes lo pueden descargar del sitio acpa.org o también pueden buscar apps.acpa.org. Allí está este software, es un software de evaluación por 30 días y en el cual ustedes pueden hacer el diseño de pavimentos, obviamente AASHTO 93, tanto para concreto hidráulico como para asfalto. Hay hojas electrónicas también que se pueden encontrar en internet, sin embargo, pues es de tener el sumo cuidado de compararlo con la guía de AASHTO 93 porque a lo mejor alguna fórmula puede estar mal, ¿cómo se llama? Elaborada. Mal elaborada, correcto, en la hoja de cálculo. Ok. Rigoberto Aguilar pregunta, ¿qué dificultades podríamos tener en nuestro país al no diseñar pavimentos usando el módulo resiliente en lugar de CBR? Bueno, básicamente es el comportamiento de la subrasante, ¿verdad? Con respecto a la capacidad de admitir los esfuerzos, ¿verdad? Generalmente las correlaciones que uno puede encontrar del CBR, perdón, determinar el módulo resiliente en función de un CBR son en algunos casos conservativas, en otros casos son un poco distantes de la realidad, pero básicamente lo que puede llevar a largo plazo el tener valores, digamos, muy abajo del recomendado para la estructura de pavimento es que obviamente va a ocurrir un agüellamiento de la estructura, ¿verdad? Es decir, en primer lugar, quien va a recibir el agüellamiento va a ser la subbase, luego la base y obviamente pues se va a estar reflejando en la capa de rodadura. Bueno, y para finalizar, ¿qué opina acerca de la comparación de un diseño de pavimento realizado por AASHTO 93, donde se consideran ejes equivalentes de carga y realizar una validación de la respuesta estructural del pavimento utilizando el MPDG, donde el no contar con espectros de carga se utilizan valores por defecto de los Estados Unidos en la mayoría de los casos? Le pregunta el ingeniero Carlos Alberto Ursina Benavides. Sí, en este caso, pues es un poco complicada la situación porque básicamente es de hacer una asunción, ¿verdad? Respecto al TPDA para determinar, pues, el caso de los espectros de carga. En el software que vamos a ver la próxima semana, uno considera especialmente la parte del porcentaje de vehículos pesados.
La FHWA clasifica, tiene hasta 14 clasificaciones, si no me mal recuerdo, de tipos de vehículos, y especialmente el tipo 4 al 14 es donde uno va asignando cuál es el porcentaje, ¿verdad?, de vehículos, ¿verdad?, de ese porcentaje total de pesados, y luego pues los va distribuyendo también según la hora del día y obviamente las mismas características, digamos, de cada vehículo. Pero lo que nosotros vamos a hacer es basarnos con la información del TPDA, en pocas palabras. Un espectro de carga pues es una carga más real, medida obviamente, para que pueda, digamos, hacer esa iteración en el programa para la respuesta que va a tener el pavimento, ¿verdad?, con las otras condiciones. Ok, bueno, muchísimas gracias, ingeniero Vigil, por esta excelente participación. Pues quisimos dar respuesta a la mayoría de las preguntas. Las disculpas por los que quedaron pendientes, pero pues por el respeto al tiempo de todos ustedes, sobre todo, vamos a finalizar aquí esta conferencia, videoconferencia, sin olvidar invitarles al próximo evento, a la parte número 2, ¿verdad? A la sesión 2 de esta temática tan interesante, y agradecemos al ingeniero Vigil y a Cemento Regional por el apoyo esta mañana, y por supuesto a todas las personas que estuvieron con nosotros compartiendo su tiempo. Esperamos que haya sido de provecho, y que no se olviden pues de conectarnos la próxima semana. Tenemos la sesión el día martes, ¿verdad?, a la misma hora, ingeniero. Y muchísimas gracias. Pueden enviarnos desde ya sus preguntas para poderlas hacer con tiempo en la sesión número 2. Y bueno, desearles a todos un feliz día, y nos mantenemos conectados a través de estas plataformas digitales que se han aperturado para el beneficio de la industria. Muchísimas gracias, ingeniero, y a todos por acompañarnos esta mañana. Gracias. Muchas gracias.